Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, buenos días a todos los que nos escuchan. En estos momentos damos inicio a un estudio importante de la palabra de Dios. Antes de iniciar, los invitamos con toda reverencia, inclinemos nuestro rostro para orar. Bendito Dios y Padre Santo, vamos a estudiar unas porciones de tu santa palabra. Suplicamos la dirección de tu Santo Espíritu que nos guíe, nos dirija, que todo lo que leamos, veamos a través de tu palabra santa y divina, sea palabras tuyas y dirigido por ti. Danos tu bendición y todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan puedan grabar en su mente estas maravillosas enseñanzas que la palabra de Dios nos da. Danos tu bendición, en el santo nombre de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar algo importante y vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Salmos, el 99 y el versículo 7. Y dice: en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que él había dado. Guardaban sus testimonios y el estatuto que él les había dado. ¿Quiénes eran eso? Dicen que eran el pueblo que Dios sacó de Egipto con manos fuertes y poderosas. Un pueblo muy grande que Dios trajo por un desierto. El que los venía conduciendo era Moisés. Y hoy vamos a hablar algo, aquí tiene una pregunta del título de nuestro estudio, dice, una dedicación entre el bien y el mal, una distinción entre el bien y el mal. ¿Hay realmente alguna diferencia? Claro que por supuesto hay una diferencia, pero tristemente realmente el mundo no hace esa diferencia. ¿Por qué? Porque no está apegado a la orden divina, a la palabra de Dios, a la santa ley de Dios. Ahí está nuestro guía máximo, lo que nosotros debemos estudiar y poner en práctica esas enseñanzas. Aquí hay una historia de un hombre que llegó rápido a la estación de policía a poner una demanda, y él dijo que lo acababan de robar, entraron a su departamento, le habían robado muchas cosas de valor y le premiaba al jefe policíaco para que le buscara para que aprendieran a esa persona que le había robado. Y el policía le dijo: ¿y usted lo pudo ver? Y él dijo: sí, lo vi. Entonces el jefe policíaco comenzó a buscar en una libreta en donde hay muchas fotos de puros que han presentado, de puros maleantes, ¿no? Que han sido demandados. Y comenzó a buscar, ahí están las fotos. Entonces el que acusaba lo apremiaba al policía que se apurara, que buscara para ir a aprender a esa persona. De pronto el jefe policíaco se quedó y mirando, y miraba al acusador, al demandante, y quedaba viendo la foto y volvía a mirar, y él reacciona y dice: usted, dice, usted, exclamó el policía y dijo: aquí hay una denuncia contra usted. Usted es un criminal y por lo tanto usted va a quedar detenido. Y es lo que le sucedió a este hombre después que él fue a acusar, a demandar para que agarraran que le había robado, y él estaba
demandado por un crimen que había cometido. Y tenemos aquí, dice que el crimen y la violencia está en todas partes, en todo el mundo, donde quiera están presentes en el lugar de trabajo, está en la oficina, está en donde quiera, ahí está la violencia en todo. Dice, en algunos países son comunes los disturbios, los levantamientos, los robos, las calles se vuelven peligrosas. Las noticias en todo el mundo informan acerca de asesinatos, de robos, bueno, de tantas cosas. Dice que aquí en las calles no puede uno salir ya con esa confianza, esa seguridad por las noches. Por las noches ya no hay seguridad para salir. Y todo esto ha aumentado tanto ya, que aún dice que en el mundo occidental y en los países de mayor afluencia económica, ha surgido una nueva generación, jóvenes escépticos y desafiantes que todo lo cuestionan. Dios está llamando a los adultos para que sean modelo a seguir por sus hijos. Ahora preguntamos, ¿esos padres adultos estarán preparados para ser ejemplo? Realmente está tan depravado ya la humanidad que no hay temor de Dios, no hay nadie que busque a Dios, que busque lo bueno, que haga lo bueno. Dice que aquí que en el mundo occidental y en los países de mayor afluencia encontramos y ha surgido una nueva generación de jóvenes escépticos y desafiantes que todo lo cuestionan. Dios está llamando a los adultos para que les sea modelo a seguir por los hijos. Los niños imiten el comportamiento de sus padres, pero si es que sus padres realmente están siguiendo el modelo de Jesús. Ahora, aquí nos pregunta, ¿quiénes serán sus ejemplos espirituales? ¿Quiénes? Porque, por ejemplo, hay padres que hacen trampas en sus trabajos. Y también dice, en el pago de sus impuestos. Algo más. Esos padres podrán ser buenos ejemplos para sus hijos, cuanto que ellos están haciendo esas trampas. Hay algo más, madres que buscan el aborto y parejas que ambos se engañan mutuamente, ambos. Los niños lo ven todo y los hogares rotos están dejando horribles cicatrices. ¿Quién va a inculcar el sentido de bien y del mal si los padres no pueden o no desean hacerlo? Por supuesto que los padres no pueden dejarle esas cargas o esas responsabilidades a las escuelas. Muchas escuelas no enseñan, no apoyan los conceptos morales. Muchas escuelas ya no apoyan esos conceptos morales. Ya han dicho que ya la Biblia, eso ya es un libro antiguo, que eso ya pasó de moda, y pareciera, dice, que existir la noción de que la palabra, ya la necesidad de considerar la Biblia
por norma moral. Parece que ya no existe esa palabra de que la Biblia, que es la palabra de Dios, sea la norma que realmente necesita la humanidad en este tiempo. ¿Qué ha pasado ya? La necesidad de considerar a la Biblia, la norma moral. Dice, hasta hay iglesias en la actualidad que enseñan tal cosa. Ya no tienen aplicación las normas de Dios, no respecto al bien y al mal. Repito, dice que hasta hay iglesias en la actualidad que enseñan tal cosa y ya no tienen aplicación las normas de Dios con respecto al bien y al mal. Ya no se puede identificar qué es lo bueno, qué es lo malo, porque ya no hay una norma en la cual pueda identificarse lo bueno y lo malo. Dice en sus mandamientos, dice aquí que sus mandamientos han sido abolidos. Hay muchas personas que dicen que la ley ya ha sido abolida, ya no existe y ya no son relevantes esos mandamientos, son imposibles de guardar. Todo eso son pensamientos de muchas personas que dicen que esos mandamientos ya no se pueden guardar, que ya no son relevantes. También todo eso. Ahora, como resultado, muchas personas hacen lo que quieren y la sociedad está levantando una abundante cosecha de hogares rotos, hijos sin ningún control y crímenes y violencia. Todo eso está sucediendo en la actualidad. Hoy por lo menos no podemos salir con seguridad a la calle porque tanta violencia. También aquí nos dice la palabra de Dios en el libro de Oseas 8:7. Dice que en palabras del profeta Oseas dice, porque han sembrado vientos, cosecharán torbellino. Los padres han sido mal ejemplo para sus hijos y ahora en lugar de cosechar un bien, cosecharán el mal. Han sido ejemplos malos para sus hijos y van a cosechar lo que sembraron, lo que enseñaron. También dice, más bien, teniendo comezón de oír. Tenemos una lectura bíblica. El apóstol Pablo nos dice aquí en 2 Timoteo 4, 3 y 4, dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Y ese es el tiempo ahora. No soportarán las enseñanzas que la santa palabra de Dios nos da, porque la tenemos como algo sin valor, le damos otro significado. Dice más bien, teniendo comezón de oír, amontonan para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Eso es lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo a través de la carta que le mandó a su apóstol Timoteo, que apartarán su oído de las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice algo más. Aunque es triste reconocerlo, estamos descubriendo quién no obtenemos libertad por el hecho de hacer a un lado las reglas. Cuando se hace a un lado las normas que hace diferencia entre el bien y el mal, surge el caos. Y es lo que está sucediendo ahora. Y se eliminan todas las enseñanzas de tránsito, habrán caos en los caminos y en las carreteras.
¿Qué pasaría si se eliminan esas leyes de tránsito, esos anuncios que encontramos en las calles, esos semáforos que están anunciando qué hora debe pasar, cuándo no debe pasar, todo eso? Si lo eliminaran, lo quitaran, ¿qué sería del tránsito de las personas que viajan? Sería un caos, sería un caos. Pues así Dios nos dio una ley para vivir en este mundo, que es el que nos guía y nos dirige. Pero el mundo se ha apartado de esas santas normas. Dice, ¿cuáles son las reglas? ¿Podemos saber qué es bueno y qué es malo? Claro que sí podemos. Dios sacó a un pueblo de Egipto y Él enseñó esas normas, esas reglas, esos estatutos. Cuando Israel acampó junto al monte Sinaí, el Señor descendió para entregarle su santa ley de Dios, su santa palabra. Y allí estuvo Moisés, subió Moisés al monte Sinaí y estuvo allá 40 días y 40 noches. Y allí Dios le dio la santa ley de Dios. Dios hizo 2 tablas de piedras y luego con su propio dedo las escribió allí. Las escribió y se las entregó a Moisés. Claro que esa ley él no le estaba dando nada más allí. Esa ley existe y existió y existirá por la eternidad. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, allí violaron la santa ley de Dios. Quiere decir que ya esa ley ya existía. Ahí cometieron el pecado. Cuando presentaron sus ofrendas Abel y Caín, allí Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces Caín se enojó, no le gustó la decisión de Dios y su rostro se cambió. Y Dios le dijo, ¿por qué te enojas? Si el bien hiciera, sería reconocido, pero estás haciendo algo que no es de acuerdo a lo que debe de traer a presentar como tu hermano Abel. Abel había traído su ofrenda, era un corderito de los más hermosos, y ese cordero era un símbolo que un día Jesús representaría a ese cordero. Por eso quedó reconocida esa maravillosa ofrenda de Abel. Y dijimos que Dios le dio a ese pueblo de Israel su santa ley. Y vamos a recitarla tal como está en la palabra de Dios. En el libro de Éxodo 20, del 1, vamos a recitarlo, que dice ahí en el capítulo 21, dice que habló Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés que él era el Dios que había sacado de Egipto a ese pueblo. Y le dijo estas palabras: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y el primer mandamiento que le dio es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el 4º mandamiento dice: acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día
es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El 5º mandamiento nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El 6º mandamiento, ya unos cortitos, dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El 10º mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ninguna cosa de tu prójimo. Esa fue la santa ley de Dios que Dios le dio a Moisés en unas tablas de piedra, en 2 tablas de piedra, y lo escribió con su propio dedo. ¿Por qué? Porque Dios sabía que su pueblo es muy olvidadizo y se iban a olvidar. Por eso en 2 tablas las escribió y se las entregó a Moisés para que el pueblo estuviera viendo, contemplando esa santa ley de Dios y no se olvidara. Dice acá: pero entonces, sabiendo lo olvidadizo del ser humano, dice que Dios lo escribió en esas 2 tablas de piedra. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, Dios dio a Moisés 2 tablas de piedra escrita con su propio dedo. Aún dice, aun cuando estas eran la primera vez que Dios había dado esa ley en forma escrita, existía desde la eternidad. Esa ley no se la estaba inventando ahí Dios, no, esa ley existía desde la eternidad. De hecho, aún los ángeles están guiados, dirigidos por esa santa ley de Dios. En el libro de Apocalipsis 12:7 en adelante nos dice que se hizo una batalla en el cielo, en donde Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y el dragón lidiaba con sus ángeles. Pero ese dragón, dice, fue expulsado del cielo. Dios lo expulsó del cielo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y eso nos dice Apocalipsis 12:7 y 9. Pero hubo ángeles que eligieron seguir a Dios y esos permanecieron fieles a Dios. Pero también hubieron ángeles que se asociaron con Lucifer o Satanás, con esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Nos sigue diciendo que Adán y Eva conocían la ley de Dios desde el Edén, porque sintieron, cuando ellos cometieron pecado, ese vestido de luz que envolvía su cuerpo cuando ellos fueron creados, eso los cubría, ese era su vestido. Pero cuando ellos cometieron el pecado de desobedecer a Dios, de comer del árbol que Dios les había prohibido, entonces ese vestido se apartó de ellos y quedaron totalmente desnudos. Y entonces ellos ahí se avergonzaban, se les dio vergüenza. El pecado que habían cometido les había quitado esa vestidura. Y ahora escuchan por ahí la voz de Dios que se acercaba, y entonces ellos les dio vergüenza, tuvieron miedo, corrieron a esconderse detrás de los árboles del jardín del huerto del Edén. Y cuando Dios les habló, ¿dónde estaban? Adán contestó: tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. Entonces, ellos cometieron el pecado y el pecado los hizo verse desnudos. Habían violado
la santa ley de Dios. Así que si no hubiera habido ley, entonces ellos no hubiesen cometido pecado, porque en la Biblia dice, donde no hay ley, tampoco hay pecado o transgresión. Pero como la ley existía ya en el huerto, entonces ellos cometieron ese pecado, les dio vergüenza. Dice, y también cuando Caín se enojó contra Dios acerca de la ofrenda que él trajo, que ya lo dijimos, ¿verdad? Dice, pero si no haces lo bueno, le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta y te seducirá. Eso dice Génesis 4, 6 y 7. Seguramente la ley de Dios ya estaba en efecto en ese tiempo, porque se nos dice que seguramente la ley de Dios ya estaba en ese tiempo. Se nos dice en Romanos 4:15, donde no hay ley, tampoco hay pecado. Pero como ya la ley existía desde antes, por eso allí apareció el pecado. Se detectó que lo que estaban cometiendo era pecado. Aquí hay una cita de un diccionario, el diccionario de la Real Academia Española, dice que transgredir es quebrantar, violar un precepto o ley o estatuto. Eso es lo que sucede cuando se viola un precepto, una ley, un estatuto. Y Adán y Eva violaron ese precepto. Nos sigue diciendo aquí en Génesis 26:15, Dios dijo que iba a bendecir a Abraham y a su descendencia, porque Abraham obedeció su voz. Por eso iba a recibir esa bendición. Mucho antes del Sinaí, ya la ley estaba dada. Ya la ley estaba dada. Nos dice aquí que un texto de Génesis 39:9 dice, ninguna cosa se ha reservado sino a ti, porque eres su mujer. Aquí nos está recordando un incidente cuando a José, sus hermanos lo vendieron con unos ismaelitas y lo llevaron a Egipto. Allá en Egipto se lo vendieron a Potifar y él lo puso en su hogar, le dio todo su confianza. Entonces él era muy especial, muy querido para Potifar y muy respetado. Entonces, pero él era un muchacho joven, y entonces la esposa de Potifar, ella se enamoró de José, pero José le dijo que eso era un pecado cuando ella trató de insinuarle ese cariño a José. Entonces José le dijo, ninguna cosa se ha reservado sino a ti, porque eres su mujer, le dijo José a esa mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra mi Dios? Ahí este muchacho José reconocía lo que era pecado. Sus padres le habían enseñado a respetar y guardar los principios divinos, la santa ley de Dios. El pueblo de Israel también había sido instruido en el servicio y obediencia a Dios, pero durante su cruel cautiverio en Egipto se olvidó de esa santa ley de Dios. Pero Dios se lo recordó otra vez. Dice que justamente unas cuantas semanas antes de que llegaran al Sinaí, el Señor reprendió a Moisés porque los israelitas estaban quebrantando la ley
tratando de recoger maná, algo que Dios les había dicho, que iban a recoger el maná durante 6 días, pero el 7º día sábado no iba a caer maná. Y el Moisés se los había dicho al pueblo, les había informado al pueblo que iban a recoger ese viernes doble porción iban a recoger, y que el sábado no iba a haber maná. Pero el pueblo estaba acostumbrado a no guardar el sábado, porque en los 400 años que estuvieron en Egipto, se olvidaron de Dios. Pero ahora Dios les estaba recordando nuevamente que su santa ley de Dios seguía vigente. Y ahora Él les dijo que el sábado no iba a caer maná. Pero como ellos estaban acostumbrados a violar el sábado, ellos fueron, pero no hallaron maná. Y entonces Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Así reposó el pueblo el 7º día. Así reposó, no cayó maná, y ahora ya no tenían que ir a recoger maná porque no caía. Y de esta manera el pueblo de Israel comenzó a guardar ese día santo. Dice aquí en 1 Corintios 14, 33 y 40, dice: el apóstol Pablo escribió: porque Dios no es Dios de desorden, pero hágase todo decentemente y con orden. Dios, todo lo que Él hace y ordena, lo hace de una manera que pueda rendírsele respeto y orden. Por eso en el monte Sinaí, en el desierto, no les cayó maná, pero ya Dios les había dicho que debían recoger doble porción el viernes, porque el sábado no iba a haber, porque Dios les avisó primero, porque Dios siempre se anticipa todo para que nosotros le obedezcamos, le seamos fieles a sus principios divinos. Pero tristemente el ser humano, por naturaleza, somos pecadores, pero Dios nos ama y debemos obedecer sus preceptos divinos. Ya lo escuchamos, lo que les dije hace unos momentos. Esa es la santa ley de Dios. Fue escrito por su propio dedo, por su propia mano. Así que pueden buscar, si usted tiene su Biblia, busque su Biblia y busque el libro de Éxodo, el capítulo 20 y el versículo, desde el 1 puede estudiarlo, desde el 1 hasta el 17, ahí se encuentra la santa ley de Dios. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Primero es el Génesis, de ahí es el Éxodo. Si usted lo busca, ahí va a encontrar. Esperamos que estudie su Biblia y estudie y aprenda esos mandamientos, esa santa ley de Dios, grave en su mente y en su corazón, y ese será su guía permanente, porque esa ley, aún en la tierra nueva, seguirá existiendo, porque en el libro de Isaías 66 dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Así que ese cuarto mandamiento y toda la santa ley de Dios seguirá vigente por la eternidad. Ahora también vamos a orar por muchas personas. Vamos a orar por aquellas personas que están pasando por grandes problemas, ya que esa enfermedad, esa epidemia que está pegando al mundo, no decimos a nuestro México, sino a todo el mundo, está pegándole. Vamos a orar porque hay muchas personas que están sufriendo y queremos que Dios
les dé esa paciencia y les dé la sanidad. Y también todos esos médicos, enfermeras que trabajan voluntariamente, que trabajan sirviendo a la humanidad, que Dios los ayude, les dé paciencia y que no permita que ninguno de ellos se vaya a contagiar con esa enfermedad. También a esos niños que están pasando por grandes problemas, por escasez de sus alimentos, oremos por ellos. Y también oramos por todos nuestros hermanos de nuestra iglesia y por la iglesia de Anapra, por la iglesia de Mariano Escobedo, donde mi familia, donde nosotros pertenecemos. Allí tenemos nuestros hermanos, nuestras familias espirituales. Esperamos que todos estén bien. Vamos a orar por ellos. Les invito a que inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor porque nos das el privilegio de compartir tu santa palabra. Hoy estudiamos acerca de tu santa ley que aún sigue vigente, Señor, y que seguirá vigente por toda una eternidad. Pedimos tu bendición para todas esas personas que están pasando por problemas de enfermedades. Queremos ponerlos en tus preciosas manos. Tú eres nuestro médico, Señor. Tú eres el médico de los médicos y queremos que tú intervengas ya en la salud y el bienestar de todas esas personas, Señor. Y los que todavía no se han contagiado, no permitas que se contagien. Tú estés con ellos y los libres de todas esas enfermedades. Bendice todos mis hermanos carnales, todos mis hermanos espirituales, mis hermanos de allá al rancho Anapra, mis hermanos de allá de la Mariano Escobedo, todos mis hermanos de la Mariano Escobedo. Pedimos tu bendición para cada uno de ellos, que todos se encuentren bien, que siempre tengan escolta de ángeles al cuidado de cada uno de ellos. Siempre sus hogares estén protegidos por esa escolta de ángeles que protegió a tu pueblo de Israel cuando lo sacaste de Egipto. Y nunca le faltó nada, Señor. Así esperamos que todos nosotros, tu pueblo que espera tu pronto regreso, estemos bajo tu protección y cuidado. Tú dijiste, Señor, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Te pedimos, Señor, todo tu pueblo que está en todo el mundo, Señor, tú estés siempre con ellos. Todos estemos bajo tu protección y cuidado. Te lo rogamos, te lo imploramos, no porque tengamos méritos, Señor, sino confiamos en los méritos santos de tu Hijo Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén.